el gobierno de la tarde. Vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes del gobierno de la tarde. Fíjense, ahora que se está hablando mucho de un fideicomiso estatal para la central termoeléctrica Punta Catalina, sobre el cual se ha especulado también de que si van a privatizar la planta con el fideicomiso. Bueno, yo no voy a entrar en detalles sobre eso porque creo que se trata de una discusión, de un tema que tiene otros intereses y yo no voy a caer en ese terreno. Sí me ocupé de leer el decreto que crea el fideicomiso. No he terminado de leer el contrato en sí mismo, pero coincido con lo que dice el ministro de la presidencia, Alessandro Macarrulla, de que basta con leerlo para darse cuenta de que no lo están privatizando. Pero ese es otro tema. Lo que quiero recordar es lo siguiente. Miren, esa planta que le genera al país 674 megavatios netos, casi 700 megavatios brutos, poco más de 700 megavatios brutos, a carbón mineral, fue construida con inversión prácticamente totalmente estatal. ¿Por qué? Porque habían dos empresas o dos bancos o dos grupos financieros que iban a financiar la construcción en parte. Uno de esos financiamientos se cayó, que era el del Bandes, del Banco de Desarrollo de Inversión y Exportación de Brasil. Ustedes saben, porque tenía vínculo, la gestión se había hecho con el asunto del tema de Odebrecht, y bueno, ese financiamiento se cayó, nunca se ejecutó. Y ahí había otro financiamiento que era de un pool de bancos de Italia, bueno, de Europa, encabezado por un banco italiano, el SACE, Grupo SACE. Y entonces de ese financiamiento solamente se desembolsaron como 250 millones de dólares o 300 millones de dólares, menos de la mitad de lo que estaba originalmente aprobado, porque se paralizó ese financiamiento. El pool de bancos lo paralizó, y lo paralizó básicamente porque el gobierno puso al proyecto en investigación. Recuerdo, porque yo estaba ahí dentro, de que cuando el presidente Danilo Medina, para vender transparencia, designó la comisión de notables para que investigaran la licitación, aquellos 10 figuras de la sociedad que hicieron su informe. Entonces el Grupo SACE le dijo al gobierno: mira, nosotros vamos a paralizar el financiamiento, los desembolsos, porque tu propio gobierno ha puesto bajo investigación a tu propio proyecto. Entonces, bueno, y los organismos internacionales, señores, cuando el gobierno habla de que va a investigar o que se va a investigar algún tipo de financiamiento internacional, automáticamente paran los desembolsos. Por eso ahora en el sector eléctrico, las distribuidoras no están invirtiendo un chele en rehabilitación de redes a través de financiamientos externos, porque todos esos proyectos de financiamiento externo están parados, porque en algún momento se le ocurrió a la vicepresidencia de las EDES mandar un expediente, una querella a la CDE a la Procuraduría, para que investiguen las licitaciones y ese tipo de cosas, que la Procuraduría, de hecho sea de paso, no sé qué tiene ese proceso. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Dijeron: no, mira, como tú estás investigando, nosotros vamos a parar los desembolsos. Ellos no pararon el desembolso por irregularidades, no. Pararon el desembolso porque el Estado mismo quiere abrir una investigación. Entonces le dijeron: bueno, pues si tú vas a investigar un asunto de un financiamiento externo, tú no estás poniendo bajo cuestionamiento a nosotros mismos, y lo pararon. Pero eso es otro tema también. Lo que quiero decir es lo siguiente, miren. La construcción de la planta costó más o menos 2.460.9 millones de dólares. De ese dinero aportó la CDEE, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, como empresa autónoma, comercial autónoma del Estado, 617 millones de dólares. El FONPER, el Fondo para el Desarrollo Patrimonial de las Empresas, aportó 5 millones de dólares, y los restantes 1.838.9 millones de dólares fueron aportados por el Estado a través de entrega de recursos, metiéndole cuarto a la planta para construirla. Recuérdense que emitieron bonos, 600 millones de dólares que se emitieron en bonos a través de Hacienda, y se canalizaron otros recursos también a través de Hacienda. Pues entonces resulta que, como la CDEE era la dueña de la planta, la CDEE le debe al Estado 1.838 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la CDE puso 617, FONPER puso 5, son los dueños de la planta. Y luego entonces hay que pagarle su cuarto al Estado, a pesar de que todos giran en torno a instituciones del Estado.
Pero lo que le debe esa planta como planta al Estado, o sea, a Hacienda, son 1.838.9 millones de dólares. O le debía, porque todavía lo debe, pero debe deber un poquito menos, porque a finales o mediados del 2020, recuerdo, que entonces lo que hizo la CDEE es que firmó un acuerdo con el Estado para comprometerse a pagarle ese dinero a través de la producción de energía y de la comercialización de energía de la propia planta. La planta comercializa energía, tiene ganancias y le debe pagar a Hacienda. Entonces se hizo un acuerdo y se inició un pago de los 1.838 millones de dólares mediante aportes durante un periodo de 30 años a una tasa de 9.7% anual, una tasa alta porque si el gobierno emite bonos, la tasa puede conseguir una tasa de 5 o de 6%, ¿no? 9.7% de interés anual le paga Punta Catalina al Estado, o sea, a Hacienda, en partidas que equivalen a 15 millones de dólares mensual. Yo no sé si está cumpliendo con ese acuerdo, pero eso fue lo que se estableció. Mientras tanto, para que en algún momento esa planta le pague a Hacienda, al gobierno, al Estado, lo que el Estado invirtió para su construcción, fuera de lo que aportó la CDE como empresa operativa normal. Entonces, 1.838.9 millones de dólares. Ah, mira, te voy a dar 15 millones de dólares mensuales durante 30 años con una tasa de interés. Esos 15 millones de dólares mensuales equivalen a una tasa de interés en 30 años de un 9.7%. Al cabo de 30 años son 5.400 millones de dólares, señores. O sea, casi el triple de lo que se debe originalmente. Pero ¿por qué menciono esto? Menciono esto por lo siguiente. Porque 30 años de a 15 millones de dólares mensuales es muy poco, es insignificante para el Estado. O sea, va a recibir su pago, pero lo va a recibir a cuentagotas. Sin embargo, al constituirse el fideicomiso de Punta Catalina, un fideicomiso estatal, Punta Catalina entonces pasa a ser administrada por ese fideicomiso, sigue siendo propiedad del Estado, pero adquiere una independencia mayor, porque y esto le permite convertirse en sujeto de crédito nacional e internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que aún siendo propiedad del Estado, generándole ganancia al Estado, a través del fideicomiso, Punta Catalina, como unidad de negocios, puede ir al mercado internacional y emitir, o podrá, porque todavía no se puede, emitir deuda pública. O mejor dicho, deuda pública no, deuda del fideicomiso. O sea, emitir bonos poniendo como garantía a la propia planta, porque es un fideicomiso y es propietario de la planta, y esos bonos internacionales le permiten entonces a el Estado la posibilidad de cobrar por adelantado los 1.800 millones de dólares sin que el Estado se vea comprometido en términos de endeudamiento. O sea, una vez constituido el fideicomiso, ese fideicomiso va al mercado internacional, emite un bono por 1.838 millones de dólares. El Estado no tiene que participar como garante porque el garante es la propia planta. Paga entonces o sigue pagando ese compromiso al mercado internacional con lo que genera como planta operando, y los 1.800 millones de dólares frescos, de recursos frescos, se lo pasa a Hacienda. O sea, el gobierno puede recibir de la noche a la mañana a través de ese fideicomiso 1.838 millones de dólares de saldo de lo que invirtió en Punta Catalina sin aumentar su endeudamiento, sin que el Estado sea garante soberano a nivel internacional y sin perder el patrimonio de propiedad de la propia planta. Solo que la planta entonces estaría de garantía para ir saldando esos bonos que se emitirían. O sea, se convertiría esa empresa de manera independiente, aún siendo propiedad estatal, en sujeto de crédito autónomo. El Estado no aumentaría su endeudamiento. Al contrario, estaría recibiendo el pago de una parte de dinero que aportó para un proyecto. Le entrarían al Estado 1.800 millones de dólares frescos y no incurriría entonces en la enajenación de su patrimonio. Pero eso es medio complicado para que la gente lo entienda. Sin embargo, es una de las partes positivas, entre otras, que tiene el hecho de que el Estado haya decidido poner esa planta en manos de un fideicomiso estatal, que, repito, la convertirá en sujeto de crédito sin comprometer
al propio Estado como garante soberano y con la garantía de que podrá recibir entonces el pago de lo que invirtió en la planta y seguirá siendo dueño de la planta. Vámonos. El gobierno.